Bienvenidos, compañeris. ¿Sabías que hay personas que aseguran poder operar pacientes sin bisturí? Que te sacan tumores sin abrirte y te implantan órganos que materializan con las manos, como si fueran hechiceros quirúrgicos? En recientes videos, Marifer Centeno vuelve a sufrir una sobredosis de pseudociencias, esta vez citando al mítico Jacobo Greenberg y a la legendaria Pachita, la curandera mexicana que sanaba a través del espíritu de Cuauhtémoc sin dejar cicatrices. Y sí, él quería aplicar el método científico a la teoría de Pachita. Pachita, que es Bárbara Guerrero, que es la curandera más famosa que ha existido. ¿Se acuerdan que ella podía realizar cirugías sin anestesia, utilizando una herramienta y generando nuevos órganos con tan solo visualizar otro totalmente sano e introducirlo de nueva cuenta? Pero a estas alturas, seamos serios. ¿De verdad la ciencia no ha podido explicar estas cirugías psíquicas? ¿Es posible aplicar el método científico a estas cirugías? Hoy vamos a sumergirnos en el misterioso universo de los cirujanos psíquicos, gente que, sin anestesia, sin bisturís y sin un solo crédito universitario, presume haber extirpado tumores y trasplantado órganos sin el costoso equipo que necesita un médico en un hospital. Así que toma tu bolígrafo cuántico y alinea tus chakras, porque hoy vamos a operar con el bisturí del pensamiento crítico. La cirugía psíquica es una supuesta técnica de sanación donde el cirujano, sin bisturí, sin guantes y sin estudios médicos, abre tu piel, mete las manos en tus entrañas, te saca tumores, órganos, sangre y hasta los traumas de la infancia. Y todo esto con las manos desnudas, sin anestesia, sin dolor y sin una sola cicatriz. Las ventajas de este tipo de cirugía son muchas, según quienes cobran por hacerlas. No duele, no deja marcas y funciona, 100% real, no fake. Y aquí es donde entra Pachita, la medium, la cirujana del espíritu, la chamana que, según los testimonios, sacaba órganos del aire y sanaba enfermedades incurables. La gran representante mexicana de esta práctica, que nada tiene que envidiar a los curanderos filipinos o brasileros. Su nombre real era Bárbara Guerrero, pero todos la conocían como Pachita. Paquita Capesa. Vivía en la Ciudad de México y realizaba sus cirugías desde la sala de su casa. Afirmaba ser miembro de una de las 12 tribus de Israel. Decía que canalizaba al espíritu de Cuauhtémoc, quien, desde el más allá, tomaba posesión de su cuerpo físico para sacar tumores y trasplantar órganos etéreos. Porque claro, si vas a atribuirte dones divinos, que sea a lo grande. Pachita decía que la persona que actuaba a través de ella, el hermanito como ella le llamaba, era nada más ni nada menos que Cuauhtémoc. Su herramienta quirúrgica no era un bisturí estéril, ni un láser de última generación. Era un cuchillo de monte, uno que bien podría haber servido para partir una sandía, pero que ella usaba, según sus seguidores, para abrir cuerpos y manosear en el interior. Luego saturaba, lo que consistía en pasar un algodón sobre la herida para limpiar la sangre con lo que no quedaba ninguna cicatriz en el paciente. Lo mejor es que los órganos trasplantados en el paciente eran materializados de la nada, con precisión divina y cero rechazo inmunológico, un adelanto científico en la clonación. Y todo esto sin anestesia, sin estudios médicos, sin pruebas, pero con muchos testigos. Claro, la mayoría ya estaban dispuestos a creer y a repartir testimonios que confundían la fe con la evidencia. Y es aquí donde entra un personaje que, en vez de desmontar el fraude, decidió ponerle túnica, incienso y elevarlo al rango de ciencia cósmica, el mismísimo Jacobo Greenberg. Si hay un nombre que aparece cada vez que alguien quiere cientificar la magia en México, es este, Jacobo Greenberg. Greenberg era un neurofisiólogo, autor de más de 50 libros, investigador de estados alterados de la conciencia y entusiasta de todo lo que huela a chakras, telepatía y realidades paralelas. Su misteriosa desaparición en el 94 generó numerosas teorías conspirativas que nutrieron el mito en cuanto a sus investigaciones y aportes a la ciencia. Algo similar a lo que ocurrió con el fallecimiento de Frank Suárez, cuando estaba anunciando que publicaría un nuevo libro con los remedios para el cáncer. Jacobo Greenberg un día fue a ver a Pachita y quedó fascinado. Tan fascinado que en lugar de investigarla con escepticismo, como se esperaría de un hombre de ciencia, escribió el libro Pachita, donde narraba sus experiencias como si fueran evidencia científica. De hecho, si hojeas algunas páginas de ese libro, verás que no hay ensayos clínicos, no hay dobles ciegos, ni cámaras ocultas, ni controles médicos, ni análisis forense. Solo hay testimonios personales y un montón de narraciones sobrenaturales. Greenberg no desmintió a Pachita ni la desenmascaró, la elevó al panteón de lo inexplicable.
Lo curioso es que nunca aplicó el método científico, ni siquiera lo intentó, porque lo que él buscaba no era desmontar nada, sino confirmar lo que ya creía. Y así, con palabras bonitas y títulos académicos, nació el mito de Pachita. Un mito pseudocientífico respaldado por alguien que dejó la ciencia en la puerta y se metió de lleno al misticismo con bata blanca. ¿Pero la ciencia no ha podido explicarlo? Pachita dejó un halo de misterio alrededor de sus asombrosas intervenciones, que han sido estudiadas por prestigiosos investigadores de todo el mundo. Sin embargo, nadie obtuvo respuestas. Tal vez algún día, cuando se logre develar ese enigma, la medicina mundial se transformará para siempre. Pues sí lo ha hecho. Y no solo lo explicó, lo replicó. Porque la ciencia no se trata de ver un show con sangre, cuchillos y afirmaciones sobrenaturales y aplaudir y dar la bienvenida a lo inexplicable. Se trata de sacar la lupa. Y la triste y aburrida realidad es que esto no es más que una coreografía bien ensayada. Una ilusión óptica, una mezcla entre un show de magia de fiesta infantil y rituales místicos, cuya materia prima es la menudencia de pollo, órganos y sangre de animales, y un toque de sugestión colectiva. Este tipo de fraude tuvo su auge entre los años 60 y 80, especialmente en países como Brasil, Filipinas y México. Como ha ocurrido con Dross y Nina Kulagina, cada vez que alguien lo desenmascara, aparece alguien más diciendo, pero la ciencia no lo ha logrado explicar. James Randi, ¿cuándo no? El asombroso Randi, uno de los escépticos más famosos del mundo, expuso a los cirujanos psíquicos filipinos, grabando sus operaciones en cámara lenta. Y el resultado, pues vísceras escondidas en la palma, sangre falsa y una destreza digna de Speed Cubers. Todo era un truco de magia escénica, solo que con menos reflectores y más dramatismo espiritual. De hecho, él mismo replicó una cirugía psíquica en la televisión. No incluyo el video, pero te lo dejo en la descripción porque el robot de YouTube cree que se trata de una cirugía real. Así de bien está hecho. El psicólogo argentino Enrique Márquez, otro gran representante de la sociedad escéptica, replicó el método Pachita en público, con una menudencia de pollo, sangre, esperemos que falsa, y una actuación mística, demostrando que no necesita el espíritu de Cuauhtémoc, solo un poco de teatro y la fe de los participantes. Aquí te dejo un fragmento del video. Entonces lo primero que hace puede hacer un pase mágico, imposición de manos, lo que quiera, toma la zona, la manipula, y bueno, y ahí viene lo importante, Claudia, vos te acordás bien, cuando él va con sus manos, ¿y qué es lo que dicen los curanderos filipinos? Que penetran el cuerpo físico, astral, como mejor lo quieran llamar. En realidad hay algo contradictorio, porque si no tendría que haber sangre, no habría nada, ¿no es cierto? Bueno, yo voy a tratar de penetrar con mis manos, que no tiene ningún elemento cortante, el cuerpo de este paciente que muy generosamente se ha prestado. Bueno, vamos a utilizar acá la parte de, esta que es una parte blanda, ¿no? Yo no sé si la cámara lo está tomando bien ahí. Sí. Bueno, vamos a ver si podemos hacer algo. Sí, ya está. Acá es donde se abre. Tipito, por favor, Chiche, que ahora ya está abierto el cuerpo, no sé si la cámara lo está tomando bien. Te invito, por favor, ahí, que metas la mano, que escarbes. Busca algo. Ahora viene la parte de cerrar. Puedes meter la mano adentro, por favor. Mete todos tus dedos, después te limpias. ¿Sentís la profundidad? Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, ahora viene el proceso curativo. Y el paciente se lleva su tumor a su casa, piensa que se ha curado, en realidad no se curó de nada, y deja quizás el tratamiento médico. Sin cicatriz, sin dolor, sin nada, sin anestesia. Sin operación. Pero es una operación, esto es la cirugía psíquica, ¿ok? De hecho, tú mismo podrías realizar una de estas cirugías con algo de destreza en las manos, práctica y algunas vísceras de animales. Claro, si no le tienes asco a las entrañas y a la sangre, y si no eres animalista. Y cada vez que se ha intentado estudiar estas cirugías con médicos presentes, con condiciones controladas, con análisis, adivina qué encontraron. Pues nada. Ni órganos materializados, ni curaciones, ni cicatrices, solo teatro, sugestión y algo que parece salir del congelador de la carnicería. ¿Y los pacientes que dicen haberse curado? Sabemos que la fama de estos curanderos se propaga por los testimonios de quienes afirman haberse curado cuando les quitaron las mollejas de pollo, o digo, los tumores con las manos desnudas y sin cicatrices. Pero antes de mandar a cerrar todos los hospitales, despedir a todos los médicos para reemplazarlos por mesas de cocina y veladoras y curanderos, repasemos las 4 razones científicas por las que muchas personas creen que estas cirugías funcionan. Primero, el efecto placebo.
Si tú crees que algo te va a sanar, tu cerebro puede activar respuestas fisiológicas reales. Tu cuerpo se calma, tu estrés disminuye y algunos síntomas se alivian. No porque el hígado de cordero que te trasplantaron te haya salvado, sino porque el poder de la sugestión es brutal. Segundo, remisiones espontáneas. Algunas enfermedades, sobre todo infecciones o dolores crónicos, mejoran solas. Y si justo cuando estás en esa fase fuiste con el brujo, el chamán o la pachita de turno, entonces la mejoría se atribuye al ritual y no al sistema inmune que viene haciendo su trabajo desde hace millones de años. Tercero, el sesgo de confirmación. ¿Te diste cuenta de que solo escuchas los casos de éxito? Nadie entrevista al que no se curó, y los que sí creen que mejoraron hacen marketing gratis, convencen a otros, graban testimonios, suben TikToks, mientras que los que empeoran o mueren no suelen dejar reseñas en Google. Cuarto, falsas promesas y justificaciones eternas. A veces el paciente cree haber mejorado hasta que recae, pero ya está dentro del sistema de creencias. Y si vuelve con el curandero, éste le dirá, es normal, el espíritu aún está trabajando. Tu tía sigue haciéndote brujería. Es que la cirugía no se terminó. Tienes que venir a reforzarla con otro pago. La pseudociencia siempre tiene una salida de emergencia. Porque en este juego, si mejoras es gracias al curandero, y si no mejoras es culpa del universo, la brujería o tu propia falta de fe o energía negativa que no se dejó ayudar. ¿Por qué la gente sigue creyendo en esto? Buena pregunta, compañeris. ¿Por qué hay gente que todavía cree en los videntes? ¿Por qué siguen pagando por limpias con huevo o cuy, reiki de WhatsApp y rituales para amarrar al ex con la foto del Facebook? ¿Por qué todavía hay quienes juran que la grafología es una neurociencia? La respuesta es simple y al mismo tiempo es muy compleja. Porque aún falta mucha educación, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, donde la educación científica y el pensamiento crítico no suelen ser prioridad. Se enseña a memorizar, se enseña que el maestro o quien sube al podio es una autoridad en educación, a quien no puedes cuestionar. Y cuando no se enseña a dudar, cualquier cosa con bata blanca y vocabulario místico suena a verdad. Porque da esperanza a quienes no encuentran respuestas. La medicina tiene limitaciones. A veces el diagnóstico es aterrador, o llega tarde, o nunca llega. Y cuando el doctor dice, no podemos hacer más, llega el curandero, el chamán, la pachita, que te dice, yo sí puedo ayudarte. Y claro, te aferras, porque cuando estás desesperado cualquier promesa suena real. La esperanza vende, y las pseudociencias son expertas en el marketing emocional. Porque apela a lo mágico y ancestral. Lo ancestral tiene un halo romántico, suena espiritual, profundo, conectado, aunque en la práctica sea un cuchillo de cocina y una bolsa con sangre de res. Porque los medios lo promueven como algo que la ciencia aún no puede explicar. La frase mágica, la ciencia no ha podido explicarlo, cuando en realidad lo que ocurre es que la ciencia no le ha dado cabida porque no hay evidencia real, tal como hemos visto en los fragmentos del pseudodocumental de History Channel. Porque influencers sin pensamiento crítico lo presentan como místico. Y sí, estamos hablando de Marifer Centeno. No sorprende a nadie que esta señora crea en telepatía, telequinesis y en curanderos que teletransportan órganos. La cirugía psíquica no es medicina, ni algo que la ciencia no ha podido explicar. Es teatro con consecuencias, con vísceras de pollo, sangre de carnicero y sugestión del público. Decir que alguien curaba con cuchillos de monte y órganos materializados por espíritus prehispánicos no es misticismo, es charlatanería de alto nivel. Y ojo, el problema no es que alguien crea en esto. Cada quien decide en qué cree mientras no afecte a los demás. El verdadero problema es cuando lo enseñan, cuando lo venden como ciencia, cuando lo usan para manipular a quienes están enfermos, vulnerables o desesperados. ¿Conocías la historia de Pachita? ¿Te gustaría que hiciéramos un video dedicado solo a Jacobo Greenberg y cómo convirtió el delirio místico en ciencia de librería esotérica? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres seguir desenmascarando fraudes espirituales, neurocuánticos, grafomísticos y otros vendehumo con evidencia, dale like, comparte y suscríbete, porque aquí no usamos cuchillos mágicos, pero cortamos la mentira con bisturí crítico. Hasta pronto, compañeris. Venganza, claro, pero ¿por qué llenar su cuerpo de plomo cuando podía incendiarle el alma con un rico mambo? Ahora escuchen mi venganza, señores. 1, 2, 3. Analizas a la gente queriendo hacer lo correcto. No te importa si las pisas o les faltas el respeto. Yo analicé tu forma de ser junto a tu intelecto y adivina, eres charlatán en todos los aspectos.